Zenles son 0, usuarios de Stan. Capítulo 1 Cosecha. El mercado negro en el distrito de Janus de Nueva Eridu es como una sopa de metal hirviendo. Aunque se le llama mercado negro, en realidad nadie lo controla, ya que las transacciones verdaderamente turbias siguen estando prohibidas. Las tuberías de ventilación oxidadas goteaban condensación, produciendo un repiqueteo en los toldos de los vendedores. 3 hombres con overoles grasientos se acurrucaban bajo un letrero de neón compartiendo un cigarrillo, cuya luz parpadeante iluminaba sus rostros cansados. Les digo que ayer estaba llevando basura al páramo y vi al equipo de reconocimiento de Velobot Heavy Industries sobrevolando el cráter del meteorito de hace medio mes. El hombre con cicatrices hizo un anillo de humo, comillas, he oído que esa roca brilla. Quizás sea algún tipo de etéreo que puede engendrar un hueco. ¿A quién le importa?, exclamó el joven con gafas mientras pateaba una lata vacía. ¿Acaso el gobierno no se apresura también a llevarse los fragmentos? Todas las facciones quieren estudiar esto. De todos modos, los meteoritos son una verdadera rareza. De repente, se quedó en silencio. Porque un brazo mecánico había aterrizado inesperadamente sobre su hombro. Billy, que se había resbalado en un charco, esbozó una sonrisa de disculpa. Cuando Billy se puso de pie, se dio cuenta de que aquel hombre alto, de unos 188 centímetros, era en realidad un robot. Su máscara mecánica y sus abdominales mecánicos al descubierto eran extremadamente llamativos, y su cabello blanco con permanente le daba un toque de estilo. Los hombres que charlaban quedaron atónitos por un momento, sin reaccionar aún ante la situación. Comillas Billy. Vuelve con el equipo, no te alejes. A pocos metros de Billy se encontraron 3 mujeres. Para ser precisos, se trataba de una mujer, una niña y un gato llamado Tyren. Nicole Demara sopesó su delgado monedero, sus ojos heterocromáticos amarillo-verdosos brillaban con un atisbo de preocupación bajo las luces de neón. Comillas, ¿por qué te entretienes? Solo queda media hora para la venta de conservas de mariscos por tiempo limitado. Detrás de ella, una chica de pelo blanco que llevaba algo parecido a una mochila permanente tan silenciosa como una sombra, mientras que la cola de un pequeño gato llamado Tyren ya se había enroscado con entusiasmo alrededor de la muñeca de Nicole. La tienda comillas paraíso oxidado comillas estaba impregnada del aroma a aceite de máquina. El tendero, Old Book, limpió con un paño de franela el cristal etéreo que Nicole le entregó. Era un botín que la casa gentil había traído de un encargo en la mina de rango de comillas estación de bombeo abandonada. Aunque el encargo fracasó, el botín era real. El cristal proyectaba puntos de luz azul celeste sobre la encimera, como un mar helado. De buena calidad. El viejo Buck deslizó unas monedas de 10 centavos por el mostrador, unas 100.000 aproximadamente. Suficiente para sus diversos gastos los próximos meses. Trato hecho con un movimiento rápido del dedo, Nicole recogió todas las monedas, guiñándoles un ojo a sus compañeros entre el tintineo. ¿Oyen eso? Esta noche cenaremos de maravilla. Entre los vítores de Billy y los maullidos de Nekomata, los 4 se adentraron en el bullicioso mercado negro. Jefa Nicole, ¿ha visto ese aceite para máquinas que acaban de sacar? Ni se te ocurra. Todavía no he pagado la factura de las balas extra que usaste el mes pasado. Puaj, Nekomata miraba fijamente la pantalla publicitaria holográfica que mostraba el último episodio de Starlight Knight. Aunque no solía gustarle ese tipo de programas, era lo único que podía ver ahora. A su lado, Billy ya lo observaba con gran interés. Ambi señaló de repente la pantalla, episodio 12, 7 minutos y 15 segundos, el protagonista usa el mismo movimiento contra un etéreo. Billy inmediatamente imitó una pose del programa y gritó, comillas en nombre de la justicia antes de que pudiera terminar. Nicole le agarró la oreja, comillas qué ruidoso. Ese puesto de allá está liquidando su mercancía, date prisa o te lo pierdes. Pero cuando Nicole giró la cabeza, su mirada se fijó en una horquilla con forma de pavo real que colgaba de la franela de otro puesto. El metal índigo se retorcía formando una cresta de plumas, con un tenue brillo que parpadeaba en las plumas de la cola. Fascinada, Nicole acarició instintivamente la punta de las plumas. Comillas siseó en el instante en que el dedo de Nicole tocó la pluma de la cola, un dolor agudo la invadió. Una gota de sangre se expandió por el surco de la pluma, un destello púrpura iluminó brevemente el fragmento y apareció un pequeño corte en el dedo índice derecho de Nicole, del que goteaba sangre. El viejo dueño del puesto, acurrucado en una tumbona, se interesó, las antigüedades tienen espíritu. Cuidado, jovencita, podría reclamarte como su dueña.
Deja de fanfarronear. Nicole sacudió la mano y lo fulminó con la mirada, pero sintió un dolor punzante que le recorrió el antebrazo desde la punta del dedo. Se dio la vuelta, forzando una sonrisa a los tres que se acercaban, vámonos. Las latas de marisco se van a agotar. Pero un dolor agudo la atravesó repentinamente. La voz electrónica y preocupada de Billy, la mano que Ambi extendía y las orejas puntiagudas de Nekomata se distorsionaron en un caleidoscopio giratorio. Jefa Nicole. ¿Te tiembla la mano? No, ¿te tiembla todo el cuerpo? Preguntó Billy, acercándose repentinamente a Nicole. Nicole retrocedió medio paso. Ve a explorar. Es una orden, apartó a Ambi, que había venido a apoyarla, y tropezó al entrar en un callejón oscuro. Hojas de vegetales podridos se habían pegado a la suela de las botas de Nicole. Se deslizó contra una pared de malla metálica, agarrándose la cabeza con las manos desesperadamente para aliviar el dolor, pero fue inútil. La molestia física había desaparecido, ahora convertida por completo en dolor de cabeza. Nicole se consideraba una mujer de carácter fuerte, pero este dolor era irracional, como si atacara directamente su alma. Dolía demasiado. Le dolía la cabeza como si un taladro le estuviera perforando las sienes. Justo cuando Nicole estaba a punto de perder el conocimiento. El dolor retrocedió como la marea. Y en el momento en que su visión se aclaró. Se tapó la boca con fuerza. Cientos de criaturas amarillas llenaban la esquina. Sus cuerpos ovalados estaban cubiertos de varios patrones espirales púrpuras, y sus piezas bucales brillaban con frialdad. En ese momento, se movían y rozaban sus pantalones con púas, incluso una docena se había subido encima de Nicole. Recordó que se había deslizado al suelo por el dolor. Se puso de pie de inmediato, pero aquellas misteriosas criaturas ovaladas amarillas que tenía encima no se cayeron. Nicole se quedó paralizada, con el grito atascado en la garganta, como jefa de Gentle House, morir sería mejor que ser aterrorizada hasta las lágrimas por esas criaturas espeluznantes. Jefa Nicole. Billy irrumpió en la entrada del callejón, la larga espada de Ambi ya sobresalía 3 pulgadas de su vaina, y Nekomata se erizó y dejó escapar un gruñido bajo. Pero los tres solo vieron a Nicole acurrucada allí, con el rostro pálido, agitando frenéticamente las manos en el aire y en su propio cuerpo. Billy gimió. Jefa Nicole. Si te vuelves loca, ¿qué pasará con nuestra casa de los dulces? Ambi se agachó de repente, señalando vagamente con el dedo la pantorrilla de Nicole. Recuerdo una película donde el protagonista lucha contra monstruos invisibles, dijo con voz monótona. Requiere intervención psicológica. Te dije que no hay. ¿Va? Nicole gritó de repente. En sus ojos, varios insectos amarillos trepaban por la vaina de Ambi. Agarró la tapa de un cubo de basura y la arrojó. ¡Clang! La tapa de hierro atravesó a los insectos amarillos sin siquiera alcanzarlos. Ambi sacó rápidamente su cuchilla eléctrica de la mochila y cortó la tapa por la mitad. Detrás de ellos, Billy, que lloraba desconsoladamente, recibió un fuerte golpe y cayó al suelo. Desaparecer. Un pensamiento desesperado cruzó la mente de Nicole como un relámpago. El crujido cesó bruscamente. La marea amarilla se evaporó al instante, dejando solo el hedor a basura en el callejón. Nicole miraba fijamente al suelo vacío, perdida en sus pensamientos. Billy, levantándose, se rascó la cabeza y murmuró, podría ser que el jefe esté teniendo alucinaciones por el hambre. Sabor a caballa. La nariz de Nekomata se crispó, sus ojos dorados fijos en la punta del dedo de Nicole, está emanando de la herida. La campana que anunciaba el cierre de la tienda de conservas sonó desde fuera del callejón. Nicole se levantó de un salto, las latas de marisco. Agarró las orejas de Billy, que parecían auriculares, y salió corriendo. Es toda tu culpa por perder el tiempo. Devuélveme el dinero con el doble de latas de tu bono. En la furgoneta llena de baches, Nicole fingió dormir mientras contaba las latas. Nadie notó el sudor frío en su palma. Cuando la tapa del cubo de basura se cayó un rato antes, vio claramente como un insecto amarillo desgarraba la cinta roja de la parte trasera del zapato de Ambi, y la ataba formando un lazo bastante feo. Algo que siempre había deseado ver en Ambi. Capítulo 2, ¿controlable? La luz del sol de la tarde se filtraba a través de la base de Gentle House. Proyectaba manchas de luz moteadas sobre la mesa del comedor, algo desordenada. El aire era una mezcla del sabroso aroma de la carne frita, el ligero sabor salado de la caballa enlatada que Nekomata acababa de terminar y un olor sutil y penetrante a la gasolina especial de Billy. Ambi de Mara permaneció sentada en silencio, con las manos sosteniendo una hamburguesa enorme que prácticamente rebosaba de jugos de carne y queso.
Daba pequeños bocados, consumiéndola con extraordinaria precisión. Cada masticación tenía una eficiencia casi mecánica, sus mejillas se hinchaban a un ritmo constante mientras sus ojos permanecían fijos en la hamburguesa. En la esquina de la mesa, junto a ella, Nekomata estaba acurrucada como una gatita de verdad. Su lengua rosada lamía con cuidado los últimos restos de aceite del borde de la lata vacía. Un leve ronroneo de satisfacción emanaba de su garganta mientras la punta de su cola peluda rozaba la silla de vez en cuando. Billy se sentó frente a ellos. Desenroscó un recipiente metálico con la etiqueta mezcla especial N98, liberando un aroma más intenso, similar a la trementina mezclada con fragancias químicas. Vertió con cuidado el líquido viscoso de color azul pálido en un puerto de inyección oculto en su pecho. Al tragar, la estructura metálica bajo la piel biónica de su garganta emitió un leve sonido de gluga. Aja se dio una palmada en el pecho con satisfacción, seguida del leve zumbido del funcionamiento mecánico. Energía a tope. Siento que podría desmantelar a ese carnicero del callejón sin salida en el metro oxidado con mis propias manos. Su cabello blanco con permanente se erizó desordenadamente. Delante de Nicole también había una hamburguesa bastante tentadora, pero no tenía apetito. El tenedor que sostenía en la mano giró inconscientemente, haciendo una serie de pequeños agujeros densos en la parte inferior blanda del bollo. Su mente estaba completamente absorta en lo que había vivido aquella mañana en el oscuro callejón. Esas criaturas amarillas y moradas que aparecieron y desaparecieron en un instante. ¿Qué eran? ¿Eran algún tipo de etéreo microscópico invisible a simple vista? ¿O alguna maldición maligna que el vacío le había lanzado? Lo que más la heló fue que Billy, Ambi y Nekomata parecían completamente incapaces de verlos. Solo ella, como una tonta abandonada por el mundo, había estado gritando de terror al vacío detrás de un montón de basura, con una apariencia totalmente patética. El miedo la invadió como una marea helada. Temía que esas criaturas salieran de repente y usaran sus brillantes y afilados probóscides para lastimarla, o peor aún, para lastimar a sus queridos compañeros. Nicole, inconscientemente, se curvó el dedo que había sido picado, donde solo quedaba un tenue punto morado, casi invisible. Pero en lo más profundo de ese miedo paralizante, una chispa débil pero abrasadora se encendió silenciosamente, en el callejón, en el preciso instante en que había gritado desaparecer en su mente, realmente se habían desvanecido al instante. ¿Sería posible que ella pudiera controlarlos? Este pensamiento crecía con fuerza en su corazón, trayendo consigo una inmensa tentación y riesgos desconocidos. Necesitaba confirmarlo, tenía que hacerlo. Respirando hondo, Nicole, con una determinación casi masoquista, dio una orden clara y enérgica en su mente: sal. Déjame verlos otra vez, esas cosas. En el momento en que me vino el pensamiento. Chocar. Como si se hubiera abierto una compuerta invisible, cientos de criaturas del tamaño de un huevo, con un estampado amarillo y morado, emergieron de la nada sin previo aviso, llenando instantáneamente la modesta mesa del comedor. Sus cuerpos ovalados estaban cubiertos de una llamativa base amarilla con profundos dibujos en espiral de color púrpura, y en la parte frontal de sus piezas bucales lucían una afilada aguja que brillaba con una luz metálica fría. Su aparición fue tan repentina y densa que derribaron de inmediato la hamburguesa que Ambi acababa de morder. Splash. La hamburguesa cayó patéticamente al suelo grasiento, el pan, la carne, las hojas de lechuga y la salsa espesa salpicaron por todas partes. Una rodaja de pepinillo resbaló junto a la bota de Billy. Ambi dejó de masticar al instante. Sus pupilas, normalmente de un tono neutro entre rojo y verde, se contrajeron bruscamente. Una mezcla de desconcierto extremo y alerta instintiva se reflejó en su rostro. Casi por reflejo, echó el cuerpo hacia atrás, y su mano derecha se extendió como un rayo hacia la mochila que nunca dejaba atrás. Sobre la mochila se encontraba la empuñadura de su característica espada eléctrica personalizada. En ese momento rodeada de arcos azules de electricidad. Vaya como había comido rápido, Nekomata solo tenía una lata vacía en la mano, así que evitó el impacto directo de aquella ola invisible. Sin embargo, el repentino caos la sobresaltó tanto que se le erizó el pelaje. Su cola se puso recta como una vara, sus pupilas doradas, parecidas a las de un gato, se estrecharon hasta convertirse en peligrosas rendijas, y escudriñó con cautela la mesa y el suelo, aparentemente vacíos. Mientras un gruñido de advertencia resonaba en su garganta. ¡Qué demonios! Billy casi tira su costoso bidón de gasolina.
Miró con los ojos desorbitados la hamburguesa en el suelo que se había caído sola y la salsa salpicada por todas partes, luego miró el pepinillo junto a su bota. Comillas Ambi, ¿se te resbaló la mano? ¿O es que esta mesa de mierda acaba de sufrir un terremoto? También vio que nada había golpeado la hamburguesa, pero como no podía entender qué había pasado, solo pudo atribuirlo a un accidente. Sin embargo, en la visión de Nicole, la escena era completamente diferente, impregnada de una grotesca sensación de orden. 5 cosechadores reaccionaron con la velocidad del rayo. Usaron sus delgadas probóscides para agarrar con precisión las partes principales de la hamburguesa esparcida, un trozo de pan, una hamburguesa, una hoja de lechuga e incluso la rodaja de pepinillo cubierta de salsa. Mientras tanto, el resto de los cosechadores, como hormigas obreras bien entrenadas, construyeron rápidamente una escalera viviente ondulante y ajustable entre la pata de la mesa y el tablero, capa tras capa. Los 5 cosechadores que llevaban el botín ascendieron inmediatamente por este puente formado por los cuerpos de sus compañeros con extrema estabilidad y eficiencia. Devuélvelo. Devuélvelo a ese plato vacío. Nicole contuvo la respiración, concentrando toda su energía mental en la hamburguesa desmembrada, su voluntad envolviéndola como hilos invisibles. Algo milagroso sucedió. Gracias a la cooperación de los Harvest, las distintas partes de la hamburguesa se levantaron y se movieron con firmeza. Parecía que estaban a punto de recomponerse y volver a su estado original sobre el único plato de porcelana blanca y limpia de la mesa. Justo un instante antes de que los trozos de hamburguesa volvieran a caer perfectamente sobre el plato. Teclang. Un cegador y ensordecedor rayo azul de electricidad atravesó el aire tenue de la base sin previo aviso. Los movimientos de Ambi eran tan rápidos que se convertían en una mancha borrosa. Desenvainar, atacar y envainar, las 3 acciones se comprimieron en una única imagen residual instantánea. El feroz arco eléctrico, portador de una aura destructiva, consumió instantáneamente los fragmentos flotantes de la hamburguesa, junto con el inocente plato de porcelana blanca y un gran trozo de la gruesa mesa de madera que había debajo. Estallido. La madera y el plástico se carbonizaron y explotaron al instante bajo la violenta corriente de alto voltaje. Una densa humareda negra, acompañada de un penetrante olor a quemado, se elevó en el aire. Un horrible agujero atravesó el centro de la mesa del comedor, sus bordes aún emitían chispas eléctricas mientras los cables rotos colgaban lastimosamente. Ambi Billy gritó angustiado al ver cómo varias astillas de madera carbonizadas flotaban en su preciada taza de gasolina especial Blend número 98. Mi mezcla de edición limitada. Y la mesa. Porque te vuelves loco cortando el aire. Hay un enemigo. Un enemigo invisible. La voz de Ambi seguía inexpresiva, pero su mirada era penetrante, fija en el lugar donde la hamburguesa acababa de levitar. Su mano derecha sujetaba con firmeza la empuñadura, aunque la hoja estaba envainada, aún saltaban débiles arcos eléctricos azules en la boca de la vaina. Miau. ¿Qué demonios acaba de pasar? Nekomata gritó y saltó de su silla, aterrizando suavemente en el suelo a cierta distancia, mirando con recelo el agujero humeante. El corazón de Nicole casi se detuvo ante el repentino estallido. Vio con claridad que, en el momento de la explosión eléctrica, había pensado que aquellas criaturas amarillas serían hechas pedazos, pero la electricidad y la cuchilla las atravesaron sin causarles ni un rasguño. Nicole se dio cuenta de que la situación se había descontrolado por completo. Si esto continuaba, Ambi, pensando que la base estaba siendo invadida por enemigos invisibles, podría destruirlo todo. Desapareced. Desapareced ahora. Todos vosotros, desapareced. Nicole emitió la orden suprema en su mente con absoluto terror. Los cientos de cosechas que habían llenado la visión de Nicole, reptando por la mesa y el suelo apenas un segundo antes, desaparecieron sin dejar rastro al instante siguiente, como si se hubiera pulsado la tecla de borrar. Era como si nunca hubieran existido. Lo único que quedaba era la mesa destrozada, los restos carbonizados de la hamburguesa en el suelo, el penetrante olor a quemado que lo impregnaba todo y las virutas de madera flotando en la taza de Billy. Todo ello daba testimonio del absurdo caos que acababa de producirse. Capítulo 3, rumbo al mercado negro. El restaurante quedó sumido en un silencio sepulcral, y solo los efectos residuales de la corriente eléctrica producían un leve e inquietante chisporroteo en el aire. Billy y Nekomata miraron a su alrededor con recelo. Billy incluso agarró una de sus pistolas, no tuvo tiempo de agarrar la otra. El humano, el robot y el gato intentaron encontrar a este bromista o intruso invisible.
Aunque Ambi no volvió a atacar, su mirada recorrió cada rincón de la habitación como un foco frío, ningún movimiento, por mínimo que fuera, escapaba a su observación. Nicole observó el estado tenso y reservado de sus acompañantes, luego la mesa del comedor desordenada y humeante, y dejó escapar un largo y profundo suspiro de impotencia. Sabía que ya no podía ocultarlo. Si no lo explicaba con claridad, Ambi podría armar un gran revuelo. Coma todos tranquilos, guarden sus cosas. La voz de Nicole denotaba un profundo cansancio, pero sobre todo una sensación de alivio, como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. No hay ninguna invasión enemiga invisible, o mejor dicho, ese sabotaje de hace un momento podría haber sido algo que yo provoqué. Bajó las miradas de los tres, que al instante se volvieron hacia ella llenas de sorpresa, confusión e incredulidad. Nicole se frotó con irritación las sienes palpitantes y comenzó a relatar con detalle el encuentro de esa mañana en el callejón del Mercado Negro. Desde el dolor punzante que sintió cuando la pluma de la cola de aquella elaborada horquilla de pavo real le pinchó el dedo, hasta el aterrador océano de pequeños insectos amarillos que solo ella podía ver detrás del montón de basura después de obligarse a huir, y el miedo que casi la consumió, finalmente. Como la idea de hacerlos desaparecer en su desesperación había funcionado milagrosamente. Nicole centró su descripción en su forma, su número, la sensación de frío que producían y todo el proceso de intentar controlarlos para que pudieran coger y llevar la hamburguesa en ese preciso instante. Hace un momento, pensé en volver a verlos, y de repente apareció y derribaron la hamburguesa de Ambi. Quería ver si realmente podía controlarlos, ¿un enjambre de hormigas obreras invisibles? El resultado. Bueno, lo viste con tus propios ojos. Nicole señaló el agujero humeante en la mesa del comedor y los restos carbonizados en el suelo. Comillas de verdad que pueden levantar cosas. Y se mueven con bastante firmeza. Es solo que, parece que ustedes son incapaces de verlos. Finalmente, pensé en desaparecer, y realmente desaparecieron en un instante. Y, lo más extraño es. Nicole frunció el ceño como si recordara un sueño borroso. Justo cuando lo presentí, sentí como si una voz en mi cabeza me dijera muy claramente que se llaman Harvest. Billy se quedó con la boca abierta, y ni siquiera se dio cuenta de que su pistola caía sobre la mesa mientras asimilaba aquella información absurda. Entonces, jefe, ¿quiere decir que te pinchaste con esa horquilla de mierda y de alguna manera obtuviste el superpoder de invocar y comandar a un montón de pequeños ayudantes invisibles? Suena, genial. Muy práctico. Pero la escena de hace un momento fue demasiado aterradora. Intentó utilizar su característico tono, algo impulsivo y optimista, para aliviar la inquietante atmósfera, pero la confusión en sus ojos no había disminuido en absoluto. Ambi finalmente apartó la mano de la empuñadura de su espada, pero sus delgadas cejas se fruncieron ligeramente mientras parecía estar buscando rápidamente en su vasta base de datos de películas. En Crisis Transparente, hay una escena que involucra a unas abejas obreras fantasma, cuyo nombre en clave es abejas obreras fantasma, que son completamente indetectables pero pueden completar cualquier misión de asesinato. Citó con precisión un escenario de una película de ciencia ficción y terror poco conocida para establecer una analogía con la situación actual. Nekomata saltó ágilmente sobre la mesa y se inclinó hacia Nicole, olfateando con fuerza el dedo herido de Nicole con su pequeño hocico. Aquella diminuta mancha púrpura era casi invisible ahora. Comillas Nicole, ¿todavía te duele aquí? Preguntó en voz baja, con sus pupilas negras y naranjas llenas de confusión y curiosidad animal. Hay un aroma adicional, dulce, pero con una sensación como de óxido que se introduce en la carne. Es muy extraño. Tocó suavemente el dedo de Nicole con la mano. Nicole simplemente dejó que Nekomata la cuidara sin moverse. Aunque lo que Nicole relató sonaba a cuento de hadas, su descripción detallada, combinada con el extraño fenómeno que todos acababan de presenciar, la hamburguesa moviéndose y flotando en el aire. Y el hecho de que el tajo de Ambi no alcanzara nada obligó a Billy y Nekomata a creer que su jefe no estaba teniendo alucinaciones ni problemas mentales. Ambi no habló, pero su silencio también era una forma de acuerdo tácito. Y lo que es más importante, conocían a Nicole. Puede que sea avariciosa, que le guste guardar las apariencias y que a veces hable mucho, pero en asuntos que conciernen a sus compañeros, a su propia seguridad y a la reputación de Gentle House, jamás inventaría una historia tan descabellada para jugar con ellos. De acuerdo, dijo Billy, rascándose el pelo, con expresión de haber tomado una decisión.
Jefa, aunque el debut de sus nuevas hormigas obreras invisibles fue un poco aterrador y casi destrozó nuestra mesa del comedor y mi combustible especial. Le creemos. ¿Y ahora qué? Incluso si puede controlar a estas cosas invisibles, jefa Nicole, no hay garantía de que no se descontrolen. Deberíamos ir a buscar a ese viejo que vendió la horquilla. Hacer que confiese el origen de esta horquilla venenosa y misteriosa. Comillas exactamente. Nicole, que había permanecido en silencio, golpeó la mesa. Sus pupilas amarillo-verdosas se encendieron al instante con una luz familiar, algo feroz y astuta. Comillas, ¿te atreves a hacerme daño, Nicole de Gentle House? Si no me cuentas toda la historia de esta horquilla de mierda, no merezco ser tu jefa. Vamos. Ahora mismo. El cuarteto de Gentle House abandonó su base y volvió a pisar las calles en dirección al mercado negro del Distrito 7. Las calles de Nueva Eridu por la tarde bullían como siempre. El zumbido de los vehículos voladores que se deslizaban a baja altura, el ruido electrónico de las vallas publicitarias y el murmullo de los peatones se mezclaban. El aire estaba impregnado del aroma peculiar y complejo de la ciudad, una mezcla de aceite de motor de baja calidad y especias baratas. Mientras caminaba por la acera, algo concurrida, Nicole seguía pensando en esas unidades de comillas cosecha. Si bien el caos anterior demostraba su autocontrol, también ponía al descubierto posibles peligros. Necesitaba comprenderlos mejor. Mientras Billy regateaba en un puesto que vendía discos de Starlight Knight, Ambi observaba un anuncio holográfico en el edificio de enfrente y Nekomata perseguía con curiosidad un escarabajo mecánico brillante. Nicole concentraba su mente en silencio. «Salga uno de ustedes», murmuró para sí misma. Casi al instante, una diminuta cosecha amarilla y morada se cernió silenciosamente sobre la palma abierta de su mano, visible solo para ella. Nicole la examinó con curiosidad, especialmente esa parte afilada de la boca que parecía una mezcla entre pajita y aguja. Este aparato, además de mover cosas, ¿qué más puede hacer? Un pensamiento cruzó por su mente. Su mirada recorrió una hondonada al borde de la carretera donde se había acumulado un pequeño charco de agua de lluvia turbia, con manchas de aceite y polvo flotando sobre él. Ve, a ver si puede succionar un poco de agua. Nicole intentó controlar al pequeño con la mente. La pequeña cosecha recibió la orden e inmediatamente voló hacia el borde del charco, y su delgada pieza bucal perforó con precisión la superficie del agua. Ocurrió algo milagroso, el nivel del agua en el charco bajó un poco a una velocidad visible a simple vista. Y el pequeño cuerpo de Harvest, como un saco de agua en miniatura, se abultó ligeramente. Los patrones originales amarillos y morados se volvieron más translúcidos y húmedos bajo la plenitud del agua, incluso emitiendo una tenue capa de luz. Los ojos de Nicole se iluminaron. «Ven aquí», ordenó en su corazón, extendiendo un dedo. La pequeña cosecha voló obedientemente de regreso, flotando suavemente frente a la punta del dedo de Nicole, su cuerpo abultado temblando ligeramente. «Dispara al agua, fuera. Dispárala sobre ese ladrillo rojo». La mirada de Nicole se fijó en un ladrillo rojo seco y de superficie rugosa que había al borde de la acera. La pequeña cosecha ajustó inmediatamente su dirección, apuntando su afilada pieza bucal hacia el objetivo. Su cuerpo abultado se contrajo repentinamente hacia adentro. Comillas PSH se escuchó un sonido extremadamente débil, como un suspiro que solo Nicole podía sentir. Un chorro de agua transparente, tan fino como un cabello y casi imperceptible a simple vista, salió disparado como una pistola de agua a alta presión en miniatura, impactando la superficie de aquel ladrillo rojo con absoluta precisión. Dejó una marca circular, oscura y bien definida. Funcionó. Nicole sintió una oleada de emoción en su corazón. Volvió a examinar la afilada boca de la cosecha e intentó tocarla con un poco de fuerza con el dedo, inmediatamente aparecieron unas gotas de sangre. Cabe destacar que Nicole poseía una constitución robusta y adaptada al Hollow, y su condición física superaba con creces la de la mayoría de la gente. Dado que la punta de la boca de Nicole le atravesó la piel con tanta facilidad, no se podía subestimar su agudeza. No solo podían actuar como porteadores en miniatura, sino también almacenar y rociar líquidos como jeringas de precisión. Este descubrimiento hizo que el corazón de Nicole se acelerara. Esta capacidad parecía mucho más interesante y práctica que simplemente mover cosas. Estaba a punto de experimentar más, como probar con otros líquidos o ver cuánto podía almacenar. Comillas jefe. Deja de soñar despierto. La entrada al mercado negro está casi aquí. La voz de Billy se escuchó desde adelante. Nicole retiró inmediatamente la Harvest y escudriñó los alrededores.
Efectivamente, no había nadie más alrededor, y la entrada al mercado negro estaba muy cerca. Capítulo 4, Ruinas. Los 4 miembros de Gentle House atravesaron el ruidoso y caótico mercado en la superficie del séptimo distrito, y luego se adentraron en un pasaje estrecho y discreto que descendía en pendiente. Un letrero de neón torcido colgaba a la entrada del pasaje, las palabras Rusty Iron Haven paraíso de hierro oxidado, tenían varios trazos faltantes y parpadeaban con una luz rosa violeta inestable. Era una de las entradas secretas al mercado negro subterráneo. En el pasado, este lugar siempre bullía de voces, lleno de tratos turbios y regateos burdos, y el aire turbio era una mezcla de aceite de máquina, perfume de mala calidad y olor a comida barata. Hoy, sin embargo, al adentrarse en la pendiente descendente, un silencio sepulcral y un fuerte olor a quemado, junto con el penetrante aroma a metal fundido, los invadieron, reemplazando instantáneamente el clamor esperado. Algo no está bien. Billy hablaba en voz muy baja, y su cabello blanco parecía un poco apagado bajo la tenue luz. Inconscientemente, se colocó ligeramente delante de Nicole, aunque no podía decir exactamente de qué la estaba protegiendo. Los anuncios exagerados y los carteles de Se Busca que originalmente estaban pegados en las paredes del pasillo estaban ahora en su mayoría rasgados, carbonizados o ennegrecidos. Tubos fluorescentes rotos colgaban como serpientes moribundas, emitiendo un chisporroteo de corriente eléctrica iluminando intermitentemente la oscuridad más profunda que había debajo. La ladera estaba cubierta de todo tipo de basura, cestas volcadas, restos de comida aplastados, botellas y tarros rotos, y charcos de manchas oscuras sospechosas. El polvo que impregnaba el aire hacía que la luz fuera aún más tenue. Bajaron con cautela, sus pasos resonando con una nitidez inusual en el silencio sepulcral del pasaje. Al llegar al pie de la pendiente, la vista se abrió de repente, o mejor dicho, se tornó repentinamente trágica. La otrora bullicioso y laberíntico mercado negro subterráneo se había convertido ahora en un espantoso infierno de ruinas. Los enormes pilares de hormigón que sostenían la cúpula estaban cubiertos de grietas parecidas a telarañas, con barras de refuerzo retorcidas al descubierto en algunos lugares. Las estanterías metálicas y los puestos, originalmente entrecruzados, ahora parecían haber sido amasados por una mano gigante invisible, retorcidos, derrumbados y apilados unos contra otros hasta formar grotescos túmulos funerarios de metal. El suelo estaba lleno de baches, cubierto de cenizas de incendios, plástico fundido, piezas metálicas deformadas y restos de diversos bienes destruidos. Aunque se habían extinguido varios focos de incendio, aún emanaba un humo denso, origen del olor penetrante. Tubos de neón rotos y luces de emergencia luchaban por sobrevivir entre el humo espeso, proyectando sombras parpadeantes y fantasmales. Lo que resultaba aún más escalofriante era que, en los rincones de esas ruinas, detrás de estanterías derrumbadas e incluso en vigas metálicas suspendidas, se podían ver pares de ojos aterrorizados que brillaban en la oscuridad. Eran vendedores o clientes que habían tenido la suerte de sobrevivir, se acurrucaban, tapándose la boca, sin atreverse a respirar con fuerza, y solo el temblor incontrolable de sus cuerpos delataba su miedo extremo. Todo el espacio estaba envuelto en un silencio asfixiante y una profunda desesperación. Dios mío, Billy respiró hondo, con la voz seca. ¿Acaso este lugar ha sido engullido alguna vez por un hueco? Los ojos dorados de Ambi escudriñaron con atención el desorden, y su mirada finalmente se posó en una pared relativamente intacta. Que no cunda el pánico. Nos marcharemos en cuanto alcancemos nuestro objetivo. Sospecho que la destrucción de este mercado negro tiene algo que ver con ese anciano. Su voz era tranquila, pero sus dedos ya descansaban ligeramente sobre la empuñadura de la espada eléctrica que guardaba en su mochila. El pelaje de Nekomata se erizó, su pequeña nariz se contraía constantemente y un gruñido de advertencia extremadamente reprimido salió de su garganta. Sus ojos negros y naranjas miraban fijamente en una dirección determinada en lo profundo de las ruinas, con la cola bien metida entre las patas. Coma malo. Muy malo. Ha estado explotando. Chocando. Su voz denotaba el escalofrío del instinto animal. A Nicole se le cayó el alma a los pies. Tenía la premonición de que el anciano que le vendió la horquilla del pavo real probablemente corría grave peligro, y el desarrollo de los acontecimientos había superado por completo sus expectativas. Reprimió la inquietud que sentía y, confiando en su memoria, señaló hacia una zona relativamente apartada entre las ruinas. Allí, recuerdo que el puesto de aquel viejo estafador estaba más o menos en esa dirección. Los 4 se volvieron aún más cautelosos,
casi pegados a las paredes derruidas, usando estantes caídos y placas de metal retorcidas como cobertura mientras avanzaban con cuidado en la dirección que Nicole señalaba. El humo y el olor a quemado en el aire se hicieron más densos, mezclados con un débil y empalagoso aroma metálico. Nicole arrugó la nariz. Justo cuando se acercaban a la zona donde ella recordaba el puesto, un sonido ensordecedor de metal desgarrándose y el estruendo de un objeto pesado golpeando violentamente, acompañado del gruñido hostil de un joven. Provino de detrás de un montón de escombros que tenían delante. Comillas basura. Inútiles. Todos ustedes, aplasten. El grupo Gentle House inmediatamente se agachó, contuvo la respiración y miró a través de una abertura en una valla publicitaria metálica derrumbada. Vieron a un joven en un trozo de ruinas relativamente despejado, de espaldas a ellos, atacando frenéticamente. ¿El aire? O mejor dicho, atacando los restos de los puestos. Parecía tener poco más de 20 años, de complexión media delgada, vestía una sudadera negra con capucha manchada de aceite y polvo, y las rodillas de sus pantalones cargo oscuros estaban desgastadas y blancas. Bajo una maraña de pelo corto y castaño, los rasgos de su perfil eran tensos, revelando una ira incontenible y una cierta excitación retorcida. Cada vez que balanceaba el brazo, parecía tener una fuerza excepcional, como si estuviera dando órdenes a algo invisible. Comillas, ¿él hizo todo esto? ¡Qué poder tan aterrador! El corazón de Billy se aceleró por el miedo. Esto, no tiene sentido, es imposible, no hay fluctuaciones de poder alrededor de este joven, lo mires como lo mires, es solo una persona común y corriente, dijo Anvil, desconcertado. Pero en la visión de Nicole, la escena era completamente diferente. Detrás de aquel joven flotaba una presencia humanoide alta y robusta que emitía un frío brillo metálico. Era tan alto como el joven, de unos 175 centímetros, de complexión robusta, cubierto con un mono azul oscuro ajustado que parecía estar hecho de algún tipo de fibra sintética de alta resistencia. Con hombreras y rodilleras de color gris claro hechas de algo parecido a un material compuesto cerámico que protegían sus articulaciones. Lo más llamativo era su cabeza, hecha completamente de metal, sobre su lisa y calva parte superior, se alzaban 3 afiladas púas metálicas como una corona en miniatura, a cada lado de la cabeza lucía unos pendientes que parecían grandes remaches. Brillando con una luz fría. Sus rasgos faciales también eran totalmente metálicos, parecían desprovistos de vida, reflejaban el parpadeo del fuego en las ruinas y resultaban increíblemente inquietantes. En el centro mismo de su torso, una placa rectangular de metal plateado estaba incrustada verticalmente, con las 4 letras mayúsculas inglesas KISS claramente grabadas en ella. Cada letra rodeada por un círculo de metal en relieve independiente, como una especie de sello o logotipo misterioso. Numerosas pegatinas pequeñas de color rosa con un dibujo de labios cubrían densamente sus brazos, hombros e incluso partes de su torso, como extraños tatuajes, que reflejaban ligeramente la luz al moverse. Capítulo 5, El beso. En ese instante, esta criatura humanoide desconocida, siguiendo el gesto airado del joven, levantó bruscamente una enorme palma cubierta con un guante de textura metálica y la estrelló con fuerza contra un contenedor metálico cercano. Medio derrumbado, que originalmente vendía piezas mecánicas. Chisporrotear. Acompañado de un penetrante sonido de metal rechinando, ante los ojos de Nicole, apareció de la nada en la gigantesca palma metálica de la criatura una pegatina con forma de labio en el centro y bordes que brillaban con una inquietante luz rosa. La cual fue pegada sobre la superficie del retorcido contenedor de metal. A continuación, sucedió algo que hizo que a Nicole se le erizara el cuero cabelludo. Justo al lado del recipiente con la pegatina de la huella de los labios, el aire fluctuaba y se distorsionaba violentamente como la superficie del agua. Un recipiente metálico idéntico, igualmente retorcido y roto, apareció de la nada, como si hubiera sido impreso desde el vacío. Los 2 contenedores estaban uno al lado del otro como reflejos dentro y fuera de un espejo, incluso el óxido y las abolladuras eran exactamente iguales. Comillas, fusiónate, por mí. El joven dejó escapar un rugido venenoso, extendió la mano de repente y arrancó violentamente la pegatina rosa con la huella de los labios del envase original. En el momento en que fue arrancado, zumbido. Una fuerza invisible y poderosa estalló al instante. El contenedor replicado fue atraído repentinamente como por un imán gigante e invisible, o quizás dotado de una velocidad aterradora, convirtiéndose en una imagen residual borrosa de color gris plateado.
A una velocidad vertiginosa que superaba con creces los 100 kilómetros por hora, se estrelló violentamente contra el contenedor original que tenía al lado. ¡Bum! ¡Crack! El estruendo ensordecedor del metal chocando, desgarrándose y retorciéndose estalló al instante. Los dos pesados contenedores metálicos chocaron, se comprimieron y se deformaron violentamente bajo la salvaje energía cinética. Las robustas placas de metal se arrugaron y se desgarraron como hojas de papel, y los fragmentos afilados salieron disparados en todas direcciones como metralla letal. El punto de impacto incluso estalló con un cúmulo de chispas cegadoras y una gran cantidad de fragmentos metálicos que salieron disparados. En el instante siguiente, los dos contenedores se fusionaron en uno solo, pero este resultó gravemente dañado. ¿Qué demonios es esto? La voz de Billy denotaba un temblor y un miedo increíble. No podía comprender aquella escena que desafiaba por completo el sentido común. Una persona simplemente agitaba las manos unas cuantas veces en el aire y replicaba un objeto idéntico, y luego volvía a agitarlas y los dos se convertían en uno solo. La mirada de Ambi era sumamente solemne. Su mano ya sujetaba con fuerza la empuñadura de su espada eléctrica, y sus nudillos se habían puesto blancos por la fuerza. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando explicar este horror desconocido con conceptos conocidos, pero, por desgracia, no tenía ni idea. El pelaje de Nekomata se erizó, arqueó la espalda y clavó sus 4 garras en el suelo mientras lanzaba un siseo agudo y penetrante, lleno de amenaza y miedo, dirigido al montón de basura metálica aún humeante. Miau au. Crash. Boom. Malo. Está podrido hasta la médula. El joven parecía muy satisfecho con su obra maestra. Jadeaba con dificultad, contemplando el montón de metal retorcido con un atisbo de placer morboso en el rostro. Se dio la vuelta, aparentemente dispuesto a encontrar a su próxima víctima. En el momento en que se giró, aunque los 4 miembros de la casa Gentle hicieron todo lo posible por esconderse, sus posturas tensas y el llamativo cabello blanco de Billy quedaron expuestos bajo la luz parpadeante. La mirada del joven recorrió con indiferencia los restos de la valla publicitaria donde se escondían. Al principio, no le importó, pensando que se trataba simplemente de unos pocos supervivientes aterrorizados. Su mirada recorrió a Billy, Ambi y Nekomata, y finalmente, se posó en Nicole. Nicole miraba fijamente a la aterradora criatura con una cabeza flotante coronada de metal detrás de él. Sus ojos reflejaban sorpresa, vigilancia y un atisbo de curiosidad por aquella extraña creación que ni siquiera ella misma había notado. Incluso movió inconscientemente la mirada ligeramente al compás del leve e inconsciente vaivén de la criatura desconocida. Los pasos del joven se detuvieron de repente. La leve expresión de placer en su rostro se congeló al instante, reemplazada por una conmoción increíble, como si su fe se hubiera derrumbado. Sus pupilas se contrajeron repentinamente hasta quedar del tamaño de la cabeza de un alfiler, mirando fijamente a los ojos de Nicole. ¿Dónde está mirando? Su mirada se mueve con comillas beso. Imposible. Esto es absolutamente imposible. Un escalofrío intenso recorrió al joven desde el cóccix hasta la coronilla, provocándole un hormigueo en el cuero cabelludo. Como para confirmar una hipótesis aterradora, su voluntad se movió bruscamente. Salte por encima. La criatura que flotaba tras él, Kiss, respondió de inmediato. Su cuerpo metálico, con una ligereza y velocidad desproporcionadas a su tamaño, se desplazó instantáneamente varios metros a la izquierda y aterrizó junto a un montón de basura en llamas. La mirada de Nicole era como atraída por un imán, casi al mismo tiempo que Kiss se movía, ella lo seguía inconscientemente. Su mirada estaba fija en aquella extraña criatura, llena de una visión inconfundible. Auge. El joven sintió como si le hubieran golpeado el cerebro con un martillo. Una oleada de conmoción extrema, ira y miedo profundo lo invadieron al instante. Su visión del mundo, cuidadosamente construida, se derrumbó en ese momento. ¿Por qué? Porque ella puede verlo. Kiss, es mío. Es mi poder único. Es la prueba de que fui elegido para ser el protagonista. Así es como se escribe en las novelas. Los encuentros fortuitos solo le pertenecen a una persona. El halo del protagonista solo ilumina a una persona. Soy el elegido por el destino. Soy el único que posee este poder milagroso. La teoría del único protagonista, inculcada por innumerables novelas web, distorsionó por completo su forma de pensar en ese momento. Para él, la mirada observadora de Nicole ya no era curiosidad ni vigilancia, sino un sacrilegio flagrante. Era un saqueo y un desafío a su estatus de protagonista.
Un profundo temor a ser despojado de su singularidad se transformó instantáneamente en la más pura intención asesina. Tú. La voz del joven estaba distorsionada y desafinada debido a las fluctuaciones emocionales extremas, un gruñido ronco escapó entre sus dientes. Sus ojos se inyectaron en sangre al instante, clavados en Nicole con llamas de locura y destrucción ardiendo en su interior. ¿Por qué puedes ver mi beso? Casi gritó la última frase, su voz resonando en las ruinas muertas, llena de desesperación histérica y rabia. No hubo vacilación alguna, ni hizo falta ninguna explicación. En la percepción actualmente distorsionada del joven, la única manera de defender su estatus de protagonista era hacer desaparecer por completo a este observador. Comillas, muere por mí. Acompañado de este rugido lleno de intención asesina, el joven levantó repentinamente la mano, señalando directamente a las ruinas de la valla publicitaria donde se escondían los 4 miembros de Gentle House. Kiss, detrás de él, estalló al instante con una fría intención asesina. Esa enorme palma derecha cubierta por un guante metálico, con un silbido que rasgó el aire, se estrelló con fuerza contra un armario de hierro abandonado. Enterrado a medias en el suelo y lleno de piezas de engranajes pesados cerca del escondite de Gentle House. En un abrir y cerrar de ojos, Kiss levantó sin dificultad el armario de hierro, que pesaba media tonelada, del suelo. Al instante siguiente, fue lanzado violentamente hacia la casa Gentle. Con el peso y la velocidad del gabinete de hierro, bastó para aplastar los frágiles restos de la valla publicitaria junto con las personas que estaban detrás, convirtiéndolas en pulpa. Desde el momento en que el joven saltó hasta que arrojó el armario de hierro, solo transcurrieron 3 segundos, pero no fue hasta que el armario fue lanzado que los miembros de la Gentle House finalmente lograron reaccionar. Comillas, quítate del camino. Rápido, quítate del camino. Capítulo 6, completamente indefensos. No había tiempo para pensar en las habilidades de los stands, el puro instinto de supervivencia los impulsó a los 3 a lanzarse en direcciones diferentes. Aprovechando la potencia explosiva de su cuerpo mecánico, Billy lo evitó por poco con una voltereta lateral, mientras sus rodillas metálicas raspaban el suelo áspero, generando chispas. Ambi, por otro lado, demostró una flexibilidad y velocidad asombrosas, como una felina asustada, encogiendo instantáneamente su cuerpo y lanzándose hacia la parte trasera, esquivando el armario de hierro que caía en un abrir y cerrar de ojos. Nekomata, valiéndose aún más de su menuda complexión e intuición, ya se había convertido en una sombra naranja y negra antes de que la sombra del armario que caía pudiera envolverla. Desapareciendo tras un montón de tuberías metálicas retorcidas cercanas. Agosto. Los restos de la valla publicitaria, junto con el muro bajo que había detrás, quedaron completamente aplastados por el pesado armario de hierro, lanzando grava y fragmentos de metal por los aires como una tormenta. Tos, Billy tosió, ahogado por el humo y el polvo. Se arrodilló sobre una rodilla, con el pelo blanco cubierto de polvo, con un aspecto deplorable. En aquellos ojos que siempre rebosaban de pasión, ahora se veía una ira ardiente y un atisbo de incredulidad. Mares malditos. Rugió, y sus manos se dirigieron hacia las 2 pistolas que llevaban en la cintura como un relámpago. Estallido. 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 Sin la menor vacilación, Billy disparó. Las balas surcaron el aire silbando estridentemente hacia el joven que permanecía en el centro de las ruinas con una expresión de placer retorcido. Sin embargo, sucedió algo extraño. A menos de medio metro del cuerpo del joven, varias balas parecieron impactar contra una pared invisible e indestructible. 4 pequeñas ondas expansivas, casi invisibles, operaron en el aire. Las puntas de las balas se retorcieron y deformaron al instante, como cáscaras de huevo al impactar contra el blindaje de un tanque, cayendo al suelo a los pies del joven con un estrépito, dejando solo leves abolladuras. ¿Qué? Las pupilas de Billy se contrajeron repentinamente y su mente quedó en blanco. Sus balas estaban siendo bloqueadas por el aire. Esto escapaba por completo a su comprensión. En ese momento, Billy quedó aturdido por la conmoción, y los labios del joven se curvaron en un arco cruel. Fuck tontería. El beso que estaba detrás de él se movió. Su puño gigante, cubierto por un guantelete de metal, emitía un zumbido sordo mientras surcaba el aire. Sin previo aviso y a una velocidad que superaba con creces los límites de reacción humana, golpeó directamente el abdomen de Billy. Acuérdate, Billy, cuidado. La advertencia de Nicole contenía un sollozo desesperado, ella podía verlo claramente.
Pero el golpe fue demasiado rápido. Billy solo tuvo tiempo de recurrir a sus instintos de batalla para cruzar los brazos frente a él, intentando bloquear el ataque invisible. Ni siquiera sintió una onda expansiva clara antes de que una fuerza irresistible, puramente física y aterradora se estrellara contra sus brazos cruzados. Grieta. El crujido metálico, que provocaba un dolor de muelas, resonó con claridad. Billy soltó un gemido de dolor cuando todo su cuerpo salió disparado como si lo hubiera atropellado un coche a toda velocidad. Su pesado cuerpo mecánico se elevó del suelo, volando como una bala de cañón y estrellándose violentamente contra un pilar de hormigón agrietado a 7 u 8 metros de distancia. Auge. El pilar de hormigón se sacudió violentamente, desprendiendo gran cantidad de polvo y escombros. Billy estaba incrustado en el pilar, con la armadura del pecho profundamente abollada y cubierta de grietas. Un aceite de máquina de color azul claro y olor penetrante, que parecía sangre, brotaba de las uniones de las tuberías rotas y de las grietas de la armadura, formando rápidamente un charco bajo él. Los ojos electrónicos bajo su casco parpadearon varias veces antes de que la luz se desvaneciera rápidamente. Su cabeza se desplomó sin control y perdió el conocimiento por completo. Billy, Nicole y Ambi, que acababan de recuperar el equilibrio, gritaron al mismo tiempo. El objetivo principal del joven siempre había sido Nicole, la mujer que podía ver su secreto. Billy solo era una prioridad debido a sus ataques a larga distancia. Ahora, su mirada fría estaba fija en Nicole. No podía tolerar que otros observaran tal poder, incluso si no tenían malas intenciones. Corran. Sepárense y corran. Nicole gritó, rodando hacia atrás torpemente para esquivar el golpe mientras mantenía la vista fija en los movimientos de Kiss. Descubrió un punto clave: el alcance de ataque de los puños de ese aterrador humanoide metálico no parecía grande, solo efectivo dentro de un radio de 2 a 3 metros alrededor del joven. No te acerques. Mantente alejado. 3 metros. Al menos a 3 metros de distancia. Sin embargo, Ambi no corrió. La chica, siempre taciturna, reaccionó con su cuerpo antes de que su cerebro pudiera procesarlo en el instante en que Billy salió disparado. Sus pupilas, de color naranja y verde, se contrajeron bruscamente, reflejando la figura inerte de Billy en el charco de aceite de máquina. Sin vacilar ni sentir miedo, solo la impulsaba una determinación fría, casi instintiva. Ignorando la advertencia de Nicole y al joven que se acercaba amenazando con la muerte, se lanzó hacia donde Billy había caído como una flecha disparada por un arco. Ambi. Vuelve. El grito de Nicole rebosaba de desesperación. Vio a Kiss girar su fría cabeza metálica hacia donde Ambi corría, siguiendo la voluntad del joven. El puño gigante se alzó una vez más. Ambi era extremadamente rápido, llegando al lado de Billy en apenas unos saltos. Se arrodilló en el charco de aceite de máquina, ignorando el olor penetrante y la textura grasienta mientras comprobaba rápidamente el estado de Billy. La fuente de alimentación principal era inestable. Por suerte, el módulo de almacenamiento de memoria no se había destruido, pero la situación seguía siendo crítica, había que llevarlo a reparar de inmediato. En ese preciso instante, su mirada recorrió el brazo izquierdo amputado de Billy, que había caído cerca. Sin pensarlo 2 veces, extendió la mano para agarrar el brazo amputado, con la intención de llevárselo junto con Billy. En el momento en que agarró aquel brazo amputado de metal frío. Es una trampa. El joven se encontraba a más de 10 metros de distancia, con una mueca cruel y triunfante en el rostro. Extendió su mano derecha, y en ella, Kiss sostenía el brazo de Billy con una pegatina en forma de labio. Chisporrotear, tararear. Una succión irresistible y extremadamente violenta surgió repentinamente del brazo amputado. Ambi se sentía como si estuviera atada a un tren de levitación magnética fuera de control, siendo arrastrada a una velocidad increíble, precipitándose hacia el joven. Pues Ambi lo soltó inmediatamente. Pero la enorme inercia le impidió mantenerse en pie. Solo tuvo tiempo de usar sus instintos de combate para sacar la espada eléctrica personalizada de la mochila que llevaba a la espalda con su mano izquierda libre en el instante en que fue levantada del suelo. Ambi, Nicole y Nekomata, que acababa de asomar la cabeza desde su escondite, lanzaron gritos desgarradores al mismo tiempo. ¡Zas! El cuerpo de Ambi dejó una estela mientras volaba directamente hacia el joven, que tenía los brazos extendidos como si estuviera dando la bienvenida a su presa a una trampa. En la visión de Nicole, esa cosa aterradora llamada Kiss ya había alzado su puño gigante cubierto por un guantelete de metal, con sus fríos nudillos apuntando directamente a la trayectoria de Ambi.
Si ese puñetazo la alcanzaba, sería suficiente para atravesar por completo el pequeño cuerpo de la chica. Una cuestión de vida o muerte. Capítulo 7, la desesperación. En los ojos naranjas y verdes de Ambi, el rostro burlón del joven se reflejaba junto al puño de hierro de la muerte que se acercaba, un puño que solo Nicole podía ver. El peligro extremo, en cambio, despertó en ella la calma y la determinación que llevaba dentro. No hubo gritos ni pánico, solo cálculos y reacciones propias de un instrumento de precisión. Justo una fracción de segundo antes de que su cuerpo chocara con el puño de hierro de Kiss, Ambi concentró toda su fuerza en su brazo izquierdo, con el que agarró la hoja eléctrica. ZZZTBum. Una cegadora de luz eléctrica azul rugió como un dragón furioso. Usando hasta la última gota de su fuerza, Ambi blandió su espada eléctrica, envuelta en violentas corrientes, para bloquear el camino frente a ella. Sonido metálico. Un rugido ensordecedor de metal chocando contra metal resonó. La hoja de la espada eléctrica bloqueó con firmeza el devastador puñetazo de Kiss. Fuertes corrientes eléctricas recorrieron salvajemente el guantelete metálico, estallando en cegadores arcos de electricidad y humo blanco abrasador. El inmenso impacto hizo que la hoja se doblara violentamente, emitiendo un gemido desgarrador. Ella lo bloqueó. Pero solo por un instante fugaz. El poder aterrador de Kiss era absolutamente insoportable para un humano. Tras un breve instante de tensión, Ambi sintió una fuerza inmensa e indescriptible recorrer la hoja y estrellarse contra su cuerpo. Un dolor punzante le atravesó el brazo izquierdo con el que sostenía la espada, la membrana entre su pulgar e índice se abrió al instante, y la sangre brotó a borbotones. La hoja eléctrica salió disparada de su mano, girando mientras se hundía en las ruinas lejanas. Sin embargo, el puño de Kiss aún conservaba el impulso que le quedaba. Estallido. El puño de metal pesado se estrelló sin piedad contra los brazos de Ambi, que ella había cruzado apresuradamente sobre su pecho para protegerse. PFFT Ambi tosió un chorro de sangre repentinamente, y su pequeño cuerpo salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, incluso más rápido de lo que había cargado. Se estrelló contra un puesto en ruinas, quedando su cuerpo completamente sepultado bajo una espesa capa de polvo y escombros. Se desconoce su destino. Ambi. El grito de Nicole estaba mezclado con un sollozo, un miedo y una desesperación inmensos la sumergieron por completo como una marea fría. Billy estaba gravemente herido y al borde de la muerte, la vida de Ambi era incierta y se desconocía el paradero de Nekomata. La casa gentil, todo lo que ella apreciaba, estaba siendo completamente destruida ante sus ojos por este loco. Y sin embargo, era impotente. Incluso había olvidado que podía invocar a esas cosechas, levantando instintivamente el maletín que había estado sujetando con fuerza entre sus manos. Maldito seas. Muere. Con lágrimas corriendo por su rostro, Nicole atacó frenéticamente, disparando rayos de éter contra el joven que se acercaba paso a paso. Sin embargo, todo fue en vano. Kiss se paró frente al joven. Los rayos de éter, que eran lo suficientemente poderosos como para hacer explotar a los etéreos comunes, impactaron su mono azul oscuro o armadura metálica y solo estallaron en unas pocas y débiles ondas de energía, sin dejar ni un solo rasguño. Ni siquiera movió los pies, simplemente agitó su enorme palma con indiferencia para desviar todos los ataques de Nicole. Con una sonrisa pícara, como la de un gato y un ratón, el joven se acercó a Nicole, que estaba acorralada sin posibilidad de huir. Porque el joven se detuvo a menos de 2 metros de Nicole. Kiss extendió su mano gigante, la agarró por el cuello y la levantó. El maletín cayó al suelo con un golpe seco. La voz del joven estaba llena de ira ofendida y una curiosidad retorcida. Dime. ¿Por qué puedes ver a Kiss? Solo me pertenece a mí. Soy la única elegida. El cuerpo de Nicole temblaba violentamente de miedo y rabia, pero con todas sus fuerzas logró pronunciar 2 palabras. Tú, bastardo. La mano de Kiss se apretó un poco más, provocando que Nicole tuviera arcadas. Miró al joven que estaba tan cerca, al pedestal de metal que la sujetaba por el cuello como un dios demoníaco, y oyó el leve goteo del aceite que Billy derramaba a lo lejos. Pensó en el bocado de sangre que Ambi había tosido antes de ser enterrado entre las ruinas. Una desesperación inmensa y gélida se apoderó de su corazón. Ella solo quería encontrar a aquel anciano que vendía horquillas para pedirle una aclaración. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué sus compañeros tenían que sufrir semejante desastre sin sentido? El joven volvió a observar el rostro de Nicole, que parecía aún más lastimeramente hermoso debido a su miedo y sus lágrimas.
Su figura esbelta pero curvilínea se vislumbraba tenuemente bajo sus ropas andrajosas, coronada por su larga melena rosa que casi le cubría toda la espalda. Un pensamiento se deslizó en su mente como una serpiente venenosa. En esas novelas huevo, ¿acaso los protagonistas no siempre tenían una hermosa protagonista femenina? Por lo general, tenían una conexión especial con el protagonista. Podría ser que el hecho de que ella pudiera ver a Kiss fuera cosa del destino. ¿Era ella, la protagonista femenina destinada para mí? Un destello de lascivia reemplazó su pura intención asesina, brillando en sus ojos. Tal vez matarte sería un desperdicio demasiado grande. Se humedeció los labios, algo secos, y su voz se tornó grave y amenazante. Una existencia como la tuya debería tener un mejor uso. Al escuchar su lenguaje sugerente y obsceno, y al ver la lujuria descarada en sus ojos, Nicole sintió una oleada de náuseas y un escalofrío que la heló hasta los huesos. Una desesperación más profunda que la muerte la invadió. Se acabó, todo se acabó. Sin embargo, en ese preciso instante el joven estaba inmerso en su retorcida fantasía y bajó un poco la guardia. Auge. Desde dentro del espeso polvo y las ruinas que habían sepultado a Ambi, una luz dorada increíblemente brillante y deslumbrante surgió repentinamente. La luz era tan intensa, como un sol en miniatura que surgía de las profundidades, dispersando al instante el polvo circundante e iluminando las ruinas con un magnífico tono dorado. Una violenta oleada de energía, cargada de un aura de destrucción, arrasó como un huracán. El joven giró la cabeza sorprendido. Una pequeña chispa de esperanza se reavivó en los ojos desesperados de Nicole. Los abrió de par en par, mirando con incredulidad el centro de la luz. En medio de la luz, una figura menuda se puso de pie lentamente. Era Ambi. Estaba cubierta de sangre, con la ropa hecha jirones. Su piel expuesta estaba cubierta de rasguños y moretones, y su brazo izquierdo estaba torcido en un ángulo antinatural, claramente roto. Quedaban restos de sangre en la comisura de sus labios, y su rostro estaba pálido como el papel. Pero, a su alrededor giraba una luz dorada tangible, vibrante e hirviente. Este fenómeno ya no era luz emitida por un arma, sino un resplandor dorado que brotaba de su interior, lleno de vitalidad y energía espiritual. Y lo que hizo que los corazones de Nicole y del joven casi se detuvieran fue que, junto a Ambi, flotaba una extraña entidad, también bañada en una luz eléctrica dorada. Medía poco más de 1 metro de altura, con una complexión similar a la de un legendario Kappa, de aspecto algo bajo y robusto. Desde la cabeza hasta los pies, todo su cuerpo era de un amarillo dorado puro y deslumbrante, como si estuviera hecho de oro líquido. Innumerables finas corrientes doradas se deslizaban, saltaban y crepitaban sobre su cuerpo como si fueran seres vivos. Su cabeza recordaba vagamente a la de un pájaro, con un pico afilado que brillaba con un lustre metálico. Una gruesa cola dorada, desproporcionadamente grande para su tamaño, se movía inquieta tras él, y cada movimiento provocaba una ráfaga de arcos eléctricos. La única diferencia entre la cabeza de esta criatura y la de un humano era el pico de ave. Sus ojos estaban llenos de crueldad y agudeza. «Nani, ¿qué?», balbuceó el joven, conmocionado. Capítulo 8, Chile picante rojo. ¿Qué es eso? La lujuria en el rostro del joven fue reemplazada instantáneamente por el horror mientras gritaba. Podía sentir una presión aterradora que emanaba de aquel pequeño monstruo dorado, uno que no era en absoluto inferior a Kiss. Además, en realidad, era también una de esas existencias que solo las personas especiales podían ver. Porque Ambi también tenía una. Ambi, murmuró Nicole para sí misma, mientras las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran lágrimas de emoción por haber sobrevivido a una situación desesperada. Nicole lanzó entonces un grito de dolor al ser apartada bruscamente por Kiss. Ambi levantó lentamente la cabeza. Sus ojos naranjas con pupilas verdes parecían arder con llamas doradas en ese instante. Su habitual indiferencia había desaparecido, sustituida únicamente por una fría intención asesina, cargada de un dolor agonizante y un poder violento. Su mirada, como 2 fríos rayos dorados, se clavó en el joven. «Voy a matarte, tos». Ambi parecía querer decir más, pero solo pudo toser un par de veces. Estaba demasiado herida, pero el poder violento que desató el despertar del Stan suprimió temporalmente el dolor. «Estás haciendo trampas. Muere». El joven se enfureció por la mirada de Ambi y el aura de ese Stan dorado, y su intención asesina se encendió por completo por el miedo de que no soy el único. Soy el protagonista de este mundo, soy el único que debería tener este poder.
rugió histéricamente, obligando a Kiss a tomar la iniciativa y atacar. Auge. El puño gigante de Kiss, cubierto con un guante de metal, se estrelló contra Red Hot Chili Pepper, que flotaba frente a Ambi, con un rugido explosivo que rasgó el aire. Casi al mismo tiempo, Red Hot Chili Pepper, en un estado de frenesí mental, también se movió. Sin esquivar. Sin técnica. Solo el choque de poder más primitivo y violento. El puño relativamente pequeño pero igualmente dorado de Red Hot Chili Pepper, cubierto de electricidad materializada, se enfrentó al puño metálico gigante de Kiss sin necesidad de trucos atractivos. Polla. 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 Una serie de impactos aterradores, tan densos que la secuencia era indistinguible, se estallaron instantáneamente como pesados martillos golpeando tambores. Era como si 10 tambores gigantes estuvieran siendo golpeados frenéticamente al mismo tiempo en aquel espacio reducido. Los dos stands, en el centro de las ruinas, iniciaron el choque de puños más brutal, directo y estremecedor, un choque de puños a altísima velocidad. El aire era comprimido y desgarrado frenéticamente bajo sus puños, formando visibles anillos blancos de onda expansiva que se expandían constantemente. El suelo carbonizado bajo sus pies parecía como si hubiera sido arado repetidamente por artillería pesada, con grava y polvo levantados en el aire. Unas aterradoras ondas expansivas se propagaron en círculos, soplando con tanta fuerza que Nicole, que se encontraba a lo lejos, apenas podía mantener los ojos abiertos. Los puños de Kiss eran pesados y poderosos, cada golpe transmitía el rugido atronador del metal y el ímpetu de desgarrar el espacio. Los puños de Red Hot Chili Pepper eran tan rápidos como un rayo dorado y poseían una fuerza infinita, cada golpe iba acompañado de estruendos ensordecedores e innumerables arcos eléctricos. Sombras de puños dorados y sombras de puños azul oscuro se entrelazaron frenéticamente, chocaron y se aniquilaron en el aire. La velocidad era tal que, a los ojos de Nicole, solo quedaron dos masas borrosas de luz, enredadas y luchando ferozmente. Este fue un duelo cumbre de pura potencia y velocidad. En apenas unos segundos, ambos bandos intercambiaron cientos de puñetazos. Todas las ruinas del mercado negro temblaron tras la batalla. El rostro del joven palideció al sentir la inmensa presión que emanaba de Kiss. El poder y la velocidad de ese pequeño monstruo dorado eran, de hecho, ligeramente superiores a los de Kiss. Justo en ese momento, en los ojos verde anaranjados de Ambi, que habían estado en un estado de ataque frenético y ardían con llamas doradas, apareció de repente un destello de agilidad. Inclinó ligeramente la cabeza. En el momento en que Kiss lanzó otro fuerte puñetazo, Red Hot Chili Pepper, que había estado chocando contra él, de repente abandonó la lucha frontal. Su figura dorada parpadeó violentamente, convirtiéndose instantáneamente en un rayo de pura electricidad dorada. Su velocidad era mucho mayor que antes. Como un rayo dorado que atraviesa el espacio, esquivó el puño gigante de Kiss y apareció justo detrás de su indefensa espalda. Comillas que el joven quedó paralizado por el terror. Comillas cha. Comillas Red Hot Chili Pepper dejó escapar un rugido silencioso, sus dos puños de hierro dorados envueltos en una luz eléctrica hirviente, como un martillo neumático, se estrellaron contra la espalda de Kiss a una velocidad imperceptible a simple vista. Pan. Pan, 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 pan. El estruendo de los impactos metálicos resonó como una señal de muerte. Comillas PFFT. El joven sintió como si le hubieran dado un fuerte golpe y escupió un gran chorro de sangre. Sintió como si un martillo gigante invisible le hubiera destrozado el corazón, y un dolor intenso y agonizante se extendió instantáneamente por todo su cuerpo. Una fuerza irresistible, proveniente del vínculo con su stand, actuó violentamente sobre su columna lumbar. Comillas Arg. El joven lanzó un grito agudo. Sintió como si le hubieran arrancado la columna vertebral, sus piernas cedieron y tropezó hacia adelante, cayendo al suelo. Un dolor punzante le recorrió la cintura, estaba claramente gravemente herido y no podía levantarse ni un instante. Comillas ganamos, un rayo de esperanza surgió en el corazón de Nicole. Sin embargo, el joven que había caído al suelo reveló una sonrisa siniestra mezclada con dolor y una locura extrema. En algún momento, tenía algo en la mano, agarrado con fuerza. De alguna manera había duplicado el brazo derecho de Ambi. En la muñeca de ese brazo amputado se veía claramente una pegatina rosa con forma de labios. Comillas gané. Ven aquí. El joven tosió sangre y rugió con voz ronca, arrancando violentamente con la mano derecha la pegatina del brazo amputado. Zumbido.
Una aterradora fuerza de succión estalló una vez más. Ambi, que acababa de controlar a Red Hot Chili Pepper para completar un brillante ataque sorpresa y había relajado ligeramente su mente, fue tomada por sorpresa y sintió una fuerza enorme que la agarró violentamente. El intenso dolor le nubló la vista, y toda su fuerza la arrastró sin control hacia donde había caído el joven. Intentó controlar a Red Hot Chili Pepper para defenderse de nuevo, pero el intenso dolor y el arrebato anterior habían agotado su energía mental. Sus heridas no habían sido tratadas y la sangre seguía brotando. Su cuerpo se debilitaba cada vez más, y la luz dorada que rodeaba a Red Hot Chili Pepper se atenuó visiblemente por un instante, y su velocidad también disminuyó. Te pillé. El joven observó cómo Ambi era arrastrado por la succión, y una cruel sonrisa de victoria apareció en su rostro. Soportando el intenso dolor en su cintura, controló a Kiss, que acababa de estabilizarse, y alzó su puño gigante enguantado de metal, estrangulándolo con fuerza contra el Ambi volador. ¡Pan! 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 En un estado de vuelo descontrolado y con la mente perturbada por un dolor intenso, Ambi no pudo controlar eficazmente a Red Hot Chili Pepper para una defensa perfecta. El stand dorado apenas logró parar 2 golpes, pero el tercero impactó con fuerza en las costillas de Ambi. PFFT. Ambi escupió otro bocanado de sangre, sintiendo que al menos 2 de sus costillas estaban rotas. El intenso dolor la inundó de nuevo como una marea, sacándola a la fuerza de la sensación de poder y del leve estado de enmascaramiento del dolor que le proporcionaba su frenesí mental. La luz eléctrica dorada que iluminaba el cuerpo de Red Hot Chili Pepper se atenuó y se retrajo rápidamente a una velocidad visible. Aquel poder violento e incomparable retrocedió como la marea, y el chillido silencioso de su pico se convirtió en un gemido de dolor. Sus movimientos se volvieron notablemente lentos y rígidos, su potencia y velocidad disminuyeron ligeramente, y ya no pudo mantener su estado óptimo para enfrentarse a Kiss de frente. Maldita sea, habiendo sufrido tales heridas desde el principio, mi estado mental no puede estar en su mejor momento. Acabo de despertar a Red Hot Chili Pepper y no tengo idea de cómo atacar, solo logré descifrar una habilidad de movimiento de alta velocidad. Ambi suspiró para sus adentros. HMPH. Una fuerza agotada. El joven percibió claramente la debilidad de Ambi y Red Hot Chili Pepper. Soportó su lesión en la cintura y luchó por ponerse de pie, mientras la arrogancia y la crueldad reaparecían en su rostro. Te mataré. Y luego. A esa mujer, me encargaré de ella. Jajajajaja. Él y Kiss se acercaron a Ambi, que estaba medio arrodillada en el suelo debido al intenso dolor y al debilitamiento de su stand, jadeando con dificultad y casi habiendo perdido la capacidad de resistir. Pimiento rojo picante, rugió Ambi, y la criatura dorada con pico de pájaro apareció de nuevo. Volvió a enfrentarse a Kiss a puñetazos, pero tras 3 golpes, era evidente que no tenía ninguna posibilidad. Intentó transformarse de nuevo en luz eléctrica para atacar por sorpresa a Kiss, pero esta vez su velocidad era considerablemente menor. Kiss se giró rápidamente y le propinó un puñetazo a Red Hot Chili Pepper justo cuando este volvía a transformarse de luz eléctrica. El chile rojo picante salió volando. Quedó incrustado en la pared. Vamos a pausar el tiempo durante unos segundos y retroceder unos minutos. Ambi había quedado estrellada contra un puesto en ruinas. Mientras luchaba con todas sus fuerzas por incorporarse, descubrió de repente que la horquilla cola de pavo real estaba justo a su lado. Recordaba lo que Nicole había dicho. Dado que Nicole podía obtener esos ayudantes invisibles que nadie más podía ver con solo ser pinchada por esta horquilla, y basándonos en la situación de hace un momento, ese joven también debía tener el mismo poder que Nicole. Lo que también demostraba que Nicole podía ver cosas que ellos no podían. Entonces, ¿qué pasaría si se pinchara? Ambi se detuvo un instante. Según Nicole, el dolor que sintió entonces era mucho mayor de lo que un ser humano podría soportar. ¿Y si no podía resistir? ¿Moriría? Pero en cuanto surgió ese pensamiento, Ambi lo descartó inmediatamente. De todos modos, no tenía vida que valga la pena. Si Gentle House era destruida, su vida también lo sería. Jamás volvería a tener un rayo de esperanza. La única posibilidad de cambiar la situación era clavarse esta flecha. Al pensar en esto, Ambi ya no dudó ni un ápice. Con su brazo derecho, que apenas podía levantar, cogió la horquilla y se la clavó con fuerza en el hombro izquierdo. El dolor surgió como una marea. La horquilla cayó al suelo. Ambi rodaba frenéticamente por el suelo, agarrándose la cabeza con la mano derecha, no con ambas, porque su brazo izquierdo ya estaba roto y doblado en un ángulo extraño.
Este tipo de dolor era algo que un ser humano absolutamente no podía resistir ni soportar. Justo cuando Ambi deseaba encontrar esa espada eléctrica para acabar con su vida, el dolor retrocedió como la marea una vez más. Cuando recobró el conocimiento, su mente estaba extremadamente agitada. Una luz dorada resplandecía a su alrededor, y una criatura desconocida cubierta de chispas eléctricas apareció a su lado, incluso la miraba fijamente con los brazos cruzados. Justo cuando el puñetazo de Kiss estaba a punto de impactar de nuevo, los labios de Ambi se curvaron repentinamente y Red Hot Chili Pepper saltó, esquivando fácilmente el ataque. El disparo del joven falló, y este se giró para ver a dónde había escapado Ambi. Entonces, se sorprendió al ver que Ambi no había huido. Estaba frente a él a menos de 20 metros de distancia, con la mano derecha agarrando su brazo izquierdo, jadeando, con la frente y el cuerpo cubiertos de sangre. Parecía que ya no tenía intención de resistir. Muy bien, entonces tú. Justo cuando el joven estaba a punto de abalanzarse sobre Ambi para matarlo, de repente notó algo extraño en su espalda. Rápidamente giró la cabeza para mirarse la espalda. Sus pupilas se dilataron repentinamente. Su espalda estaba cubierta de criaturas amarillas del tamaño de un huevo con dibujos morados. Deben haberse arrastrado hasta allí durante esos pocos segundos que permaneció junto a la pared. Y sus objetivos eran su cuello expuesto, su espalda ligeramente arqueada por el dolor y su cintura agitada por la excitación. PFF. 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 Como finas gotas de lluvia que caen sobre un lienzo. Cientos de afiladas piezas bucales penetraron fácilmente la delgada sudadera y la piel del joven, clavándose profundamente en su carne. De repente, el joven lanzó un grito agudo y desgarrador. Sintió como si cientos de agujas de acero al rojo vivo le clavaran la espalda y el cuello al mismo tiempo. Un dolor intenso, punzante e indescriptible recorrió instantáneamente su sistema nervioso. Todo su cuerpo comenzó a temblar violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Quítate de encima. El joven estaba aterrorizado. El intenso dolor y el ataque repentino lo hicieron perder completamente la cabeza. Ni siquiera le importó controlar a Kiss para atacar a Ambi, sino que instintivamente y frenéticamente retorció su cuerpo, y sus manos se agitaron hacia atrás sin control. Detrás de él también percibió la crisis de su usuario, cuyos gigantescos brazos metálicos se extendían hacia atrás, intentando apartar a esas criaturas desconocidas. Bofetada. 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 Las medidas de Kiss fueron efectivas, con solo unos pocos barridos derribaron a un gran número de Harvest. Pero desafortunadamente. Arcadas, el joven solo sintió un fuerte mareo que le golpeó el cerebro como un tsunami. Todo lo que tenía delante empezó a girar, a volverse borroso y a oscurecerse. Un fuerte y penetrante olor a gasolina parecía emanar de cada poro de su cuerpo. A esto le siguieron náuseas intensas y espasmos estomacales. No podía evitar vomitar, y su cuerpo se convulsionaba y temblaba incontrolablemente debido al envenenamiento y al intenso dolor. Gasolina. Inyectada directamente en el torrente sanguíneo. Era una neurotoxina letal. Cosecha. No muy lejos, Nicole jadeaba con dificultad, apoyando su brazo derecho con la mano izquierda mientras señalaba la posición del joven. Ella también estaba gravemente herida y soportaba un dolor intenso para cooperar con Ambi en la emboscada. Y el joven, por ser demasiado descuidado, había ignorado por completo la situación del lado de Nicole. Ninguno de los dos tenía la menor habilidad con sus respectivos stands, pero en ese momento, cambiaron el rumbo de la batalla con sus propias tácticas y reacciones. En ese momento, el joven cayó en un estado de mareo extremo, perdió el equilibrio y sus movimientos al controlar a Kiss se volvieron caóticos y rígidos. Esos ojos verde anaranjados que habían estado fijos en el joven, que nunca habían perdido su espíritu de lucha ni siquiera en sus momentos de mayor debilidad, estallaron de repente con una luz escalofriante. Ambi había visto los movimientos de Nicole hacía mucho tiempo. Nicole controlando a Harvest para absorber la gasolina que se escapaba de Billy. El movimiento de todos los Harvest reuniéndose en una pared cuando los dos stands estaban luchando. Había estado esperando. Esperando la oportunidad que Nicole creó. Esperando el momento en que el enemigo revelara una debilidad. Arrodillada a medias en el suelo, Ambi dejó escapar un rugido extremadamente reprimido, como el de una leoparda herida. Ignorando el dolor de su brazo izquierdo fracturado y sus costillas, concentró frenéticamente toda la energía mental que le quedaba en su stand mientras corría hacia adelante.
pimiento rojo picante. Junto a ella, Red Hot Chili Pepper, que había parecido apagado y apático debido a su anterior deterioro mental, de repente estalló con su luz final bajo la voluntad de su amo. Aunque lejos de su máximo inicial, su velocidad en ese momento seguía siendo tan rápida como la de una flecha saliendo de un arco. Red Hot Chili Pepper se transformó en un decisivo rayo de luz dorada, dejando de atacar a Kiss. Sino más bien el joven indefenso y tambaleante. Bastardo, 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 bastardo. Ambi maldijo al joven a una velocidad extremadamente rápida, con la voz llena de lágrimas. Estallido. 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 Un combo de 10 golpes. Un combo de 10 golpes potente y rápido. El joven salió disparado por los aires, salpicando sangre por todas partes. Esto aún estaba lejos de ser suficiente. Los puños de hierro dorado no cesaron, como una tormenta, aunque la fuerza no fue tan grande como la del combo inicial de 10 golpes. Pero cada golpe seguía impactando con fuerza en el pecho, el abdomen, los hombros y las mejillas del joven. Cada puñetazo venía acompañado del sordo golpe de huesos rompiéndose y salpicaduras de sangre. El joven era como un saco de arena destrozado, derribado del suelo y cayendo pesadamente, rodando y convulsionando sobre un suelo cubierto de grava y fragmentos de metal, con sangre y espuma brotando constantemente de su boca. Ya no podía emitir ningún sonido y había perdido completamente el conocimiento. Ambi se tambaleó. Antes de perder el conocimiento por completo, pudo ver a muchas personas con uniformes azules y blancos llegando a la entrada del mercado negro. Y la escena de Nicole abrazándola y llorando amargamente. Vaquero Orlando, jubilado. Capítulo 9, ZHU1. El panadero Orlando salió disparado por los aires, pareciendo un muñeco de trapo roto, al estrellarse violentamente contra el suelo, cubierto de escombros y marcas de quemaduras, a más de 10 metros de distancia. Dio varias vueltas antes de detenerse. Sangre mezclada con vómito brotaba de su boca y nariz, empapando el polvo en manchas de color rojo oscuro. Su cuerpo se estremeció inconscientemente, su pecho se hundió y su columna lumbar sufrió un golpe devastador. Detrás de él, Kiss parpadeaba como una proyección que perdía fuerza en el instante en que su conciencia se sumió en la oscuridad, antes de desvanecerse por completo. En el centro de las ruinas, el rayo dorado sobre Red Hot Chili Pepper también se extinguió rápidamente como una vela al viento. Aquella figura dorada, corta y robusta, se volvió ilusoria y transparente, hasta que finalmente se desvaneció. La fuente de poder que la sustentaba Ambi de Mara agotó hasta el último vestigio de su voluntad. Su cuerpo se desplomó repentinamente, como si le hubieran arrancado todos los huesos, y cayó de espaldas. Su rostro pálido carecía de color, y su pulcro cabello blanco y corto estaba pegado a las sienes por el sudor y la sangre. Tenía los ojos muy cerrados y su respiración era tan débil que resultaba casi imperceptible. Solo los rastros de sangre en la comisura de sus labios y la torsión antinatural de su brazo izquierdo evidenciaban la trágica batalla que acababa de librar. Ambi. El grito de Nicole fue reprimido por una enorme ola de miedo mientras se lanzaba hacia adelante para abrazar a Ambi. Con manos temblorosas, comprobó la respiración de Ambi, cuya debilidad le oprimió el corazón. Con cuidado, apoyó la parte superior del cuerpo de Ambi contra un muro roto relativamente estable, mientras las lágrimas caían silenciosamente y goteaban sobre el corto cabello blanco de la niña, manchado de polvo y sangre. La figura de Nekomata emergió silenciosamente de detrás de una pila de estantes derruidas. Tras darse cuenta de que ya no había peligro, corrió a abrazar a Ambi y rompió a llorar. En realidad, no se podía culpar a Nekomata por haberse escondido todo el tiempo, lo que había sucedido era demasiado extraño. Billy Kid había sido derrotado instantáneamente por un poder misterioso, y Ambi tampoco tenía forma de resistir. Nekomata solo se salvó gracias a su instinto de esconderse, de lo contrario, con su pequeña complexión, un solo puñetazo de Kiss habría sido suficiente para acabar con ella. En ese momento, una serie de pasos rápidos y ordenados llegaron desde la entrada del mercado negro, acompañados de gritos severos y el estruendo de las sirenas. Oficina de Seguridad Pública. Todos permanezcan donde están. Abandonen la resistencia. Un escuadrón de agentes de seguridad pública, vestidos con uniformes de combate azul oscuro y armados con rifles de energía éter, irrumpió rápidamente entre las ruinas. Se dispersaron con eficiencia, apuntando con sus armas a cada rincón.
Su aparición rompió el silencio sepulcral de la desesperación en las ruinas, pero también trajo consigo una presión gélida de otro tipo. Sin embargo, incluso el Buró de Seguridad Pública quedó atónito por un momento al ver el estado del mercado negro. Al frente del grupo se encontraba una mujer alta con una presencia imponente. Con 175 centímetros de estatura, lucía una postura erguida y proporciones perfectas. La ajustada chaqueta azul del uniforme de la seguridad pública resaltaba su busto y su cintura esbelta pero poderosa, mientras que la parte inferior consistía en unos pantalones negros de alta resistencia que se ajustaban a sus piernas. La prenda estaba cubierta con placas de blindaje compuesto mate, que proporcionaban protección sin sacrificar la flexibilidad. Su cabello negro azabache estaba recogido en una pulcra coleta en la parte posterior de su cabeza, con algunos llamativos reflejos naranjas que se balanceaban ligeramente con sus pasos. Lo más llamativo eran sus ojos, rojo anaranjado con un matiz negro, 3 colores distintos y cautivadores. Eran penetrantes, pero claramente rebosaban de pasión. Sostenía una pistola de diseño singular, con un cuerpo estilizado y un mecanismo modular en las articulaciones, lo que sugería que podía transformarse en un arma más potente en cualquier momento. La gran cantidad de piezas y munición que colgaban de su uniforme policial lo confirmaba. Ella era ZHU Yuan, la capitana del Grupo Especial de Investigación Criminal dependiente del Departamento de Orden Urbano de Nueva Eridu. Rama Janus. Y esos ojos de color naranja rojizo escudriñaban las ruinas como un escáner de precisión, observando la zona que parecía haber sido devastada por una bestia gigante. Un robot de pelo blanco yacía desplomado en un charco de aceite de máquina, con la armadura del pecho destrozada. Una chica de pelo rosa sostenía con cuidado a una chica de pelo blanco, inconsciente y gravemente herida. Una chica con ojos singulares que parecía algo nerviosa montaba guardia cerca, y a más de 10 metros de distancia, un joven cubierto de sangre con el cuerpo deformado, Baker, agonizaba en un charco de sangre. La mirada de ZHU Yuan se detuvo en Nekomata durante medio segundo. Las llamativas orejas y cola de gato le permitieron identificar a la chica como una Tyren felina, pero eso fue todo. Las Tyren eran comunes en Nueva Eridu, su apariencia generalmente no difería mucho de la de la gente normal, aunque algunas Tyren individuales eran únicas. Comillas, bloqueen todas las salidas. Controlen la escena. Equipo médico, den prioridad a la atención de los heridos. Equipo de ingeniería, prepárense para la recuperación. La voz de ZHU Yuan era tranquila y decidida. Sus penetrantes pupilas rojas recorrieron a Nicole y Nekomata, deteniéndose finalmente en Ambi. ¿Identidad?, preguntó directamente. El corazón de Nicole latía con fuerza mientras se esforzaba por mantener la calma. Yo, no sé, solo de paso. Ese loco. De repente empezó a destruir cosas. Explosiones por todas partes. Intentamos correr, pero entonces. Señaló a Ambi, gravemente herida, y a Billy Kid, que estaba lejos. Mi amiga y ese robot, resultaron heridos intentando salvarme. Oficial, por favor, sálvela. Sus lágrimas corrían, una mezcla de verdad y mentira. Comillas de paso. Los ojos rojo anaranjados de ZHU Yuan escudriñaron a Nicole, claramente sin estar convencido. Su mirada recorrió el cabello blanco de Ambi y la figura de Billy Kid. Las características de la organización Gentle House, los invasores huecos, pasaron fugazmente por su mente, pero no las mencionó. Sea inocente o no, cualquier ser que hable y que sea encontrado aquí deberá acompañarnos hasta la Oficina de Seguridad Pública para prestar declaración. De todas formas, no nos llevará mucho tiempo. Por supuesto, liberaremos a cualquiera que sea inocente. El corazón de Nicole latía con fuerza. ¿Ir a declarar? Su identidad como miembros de Gentle House se descubriría de inmediato. Acudir a la Oficina de Seguridad Pública era caer en una trampa. Además, ya había oído hablar de esa oficial, era una figura prometedora en la seguridad pública de Nueva Eridu. Era muy probable que ya la hubieran descubierto. En ese preciso instante, varios supervivientes que se escondían entre las ruinas reunieron valor y gritaron. Oficial. Era ese chico de negro. Parecía un loco. No sé qué clase de magia negra usaba, pero hacía que las cosas se duplicaran y luego chocaran entre sí hasta explotar. Él fue quien destruyó el mercado. También fue él quien atacó primero a esas chicas y a ese robot. Comillas, sí. Ese niño es un monstruo. Solo resultaron heridos porque se defendieron. Los ojos rojos de ZHU Yuan recorrieron los altavoces y luego volvieron a la escena. La lógica era sólida, pero estaba plagada de puntos sospechosos. Hizo una señal a sus subordinados.
Llévenlos de vuelta a la oficina para que colaboren en la investigación. Equipo médico, den prioridad a los heridos graves. Envíenlos al centro médico designado bajo estricta supervisión. 2 agentes de seguridad pública dieron un paso al frente y sacaron unas esposas de electrochoque. El corazón de Nicole se hundió en un abismo. Entrar en la oficina de seguridad pública significaba quedar expuesta. Amber y Billy Kid no podían permitirse el lujo de esperar. Miró las esposas, su cuerpo se tensó. Los ojos rojos de ZHU-1 estaban fijos en ella, y con los innumerables bozales que los rodeaban. Justo cuando las esposas estaban a punto de ser cerradas. Comillas a un gruñido corto y escalofriante provino de las cercanías. El sonido estaba cargado de una agonía instantánea e indescriptible, y luego se detuvo abruptamente. Todos voltearon atónitos. Vieron a un joven oficial que había estado buscando pruebas cerca caer hacia atrás como una marioneta a la que le cortan los hilos, golpeando el suelo en silencio. Tenía los ojos aún abiertos, pero las pupilas ya dilatadas. Una expresión de confusión y asombro, que no había tenido tiempo de extenderse, se había congelado en su rostro. Tenía la mano derecha ligeramente levantada, y en la punta del dedo índice se veía un pequeño punto rojo, casi invisible, que sangraba. Y en el suelo, justo delante de la punta de su dedo, yacía precisamente eso, la horquilla de pavo real, de estilo ornamentado, que brillaba con un inquietante resplandor púrpura fantasmal. La punta de la pluma de la cola emitía en ese momento un destello frío que aceleraba el corazón. Sin convulsiones, sin venas oscuras, sin traumatismos externos evidentes. Simplemente se quedó allí tumbado, en silencio, como si se hubiera quedado dormido de repente. Pero todos lo sentían, estaba muerto. Había muerto tan repentinamente, tan completamente. Las ruinas enteras quedaron sumidas en un silencio sepulcral, como si incluso el sonido de la respiración se hubiera congelado. Un miedo invisible, nacido de lo desconocido, se apoderó del corazón de todos. Comillas retrocedan. Todos, aléjense de esa horquilla. El grito agudo de ZHU-1 rompió el silencio. Por primera vez, una sorpresa y una solemnidad incontenibles brillaron en sus ojos rojos. Se abalanzó sobre el cuerpo del oficial, agachándose para realizar un examen rápido y profesional. Comillas oficial Chen, tus padres te están esperando en casa, tu superiora también necesita que la ayudes en su día libre. Ni siquiera te has casado todavía, tienes que aguantar. ZHU-1 dejó entrever un atisbo de pánico. No tenía latidos, ni respiración, las pupilas estaban completamente dilatadas y la temperatura corporal descendía rápidamente. Aparte de esa pequeña y casi imperceptible herida punzante en la punta del dedo índice, no presentaba ninguna otra lesión en todo el cuerpo. No había señales de envenenamiento, ni rastros de erosión energética, era como si su alma hubiera sido extraída y aniquilada instantáneamente por alguna fuerza invisible. Comillas máximo nivel de contención. Aislamiento físico. Se prohíbe cualquier tipo de contacto. El corazón de ZHU-1 se encogió, y su voz adquirió ahora una severidad sin precedentes. Se dio cuenta de que el horror de esa horquilla superaba con creces su imaginación, no era veneno, no era una maldición, probablemente era algún nuevo tipo de arma de asesinato. 2 agentes de seguridad pública, equipados con guantes protectores gruesos, máscaras y dispositivos especiales de protección energética, trataron el objeto como si fuera un residuo nuclear extremadamente peligroso. Utilizando una pesada caja metálica con múltiples barreras energéticas y cerraduras físicas, contuvieron con cautela la letal horquilla con forma de cola de pavo real sin tocarla. Nicole observó cómo la horquilla rota era guardada capa por capa, sintiendo un escalofrío que la envolvía desde lo más profundo de su alma. Recordaba ese instante de dolor agudo en la punta de su propio dedo. Realmente había estado al borde de la muerte. Si no hubiera sido por su voluntad mental, o tal vez por su suerte, que cumplía con los requisitos para despertar a Harvest. Su cadáver frío estaría ahora mismo en el suelo junto al suyo. Aquello era una verdadera piedra de toque del alma. Todos sus pensamientos de investigarlo fueron aplastados al instante por un miedo intenso y persistente. Debía rendirse. Tenía que mantenerse bien lejos de eso. En ese momento, ZHU-1 se puso de pie y ordenó personalmente a los oficiales que se hicieran cargo de los restos del oficial caído. Su expresión era solemne, sus ojos llenos de pesadez y un rastro de ira sutil. En ese momento, la atención de todos, incluyendo los penetrantes ojos rojos de ZHU-1, se centró inevitablemente en el extraño cadáver y el arma letal estrictamente contenida. Ahora era el momento.
Las miradas de Nicole y Nekomata se cruzaron en un instante. Un brillo intenso apareció de repente en los ojos negros y naranjas de Nekomata. Comillas, hazlo, exclamó Nicole, apretando la orden entre dientes. Crack, chasquido. Dos sonidos resonaron casi simultáneamente. Nicole usó un ángulo astuto para ejercer fuerza con sus muñecas, combinándolo con una explosión instantánea de fuerza para liberarse de las esposas. Mientras tanto, Nekomata demostró la flexibilidad y explosividad únicas de un tigre felino, sus muñecas se retorcían con destreza como si no tuvieran huesos, rompiendo fácilmente las ataduras de las esposas de energía. Sus movimientos eran suaves y naturales, como si simplemente se sacudiera el agua de las manos. Esta fuga se produjo en la fracción de segundo en que la atención de los agentes de seguridad pública estaba totalmente concentrada en el cadáver y el arma. Comillas, son un agente de seguridad pública, los vio con el rabillo del ojo y gritó alarmado. Pero Nicole fue más rápida. Ya había agarrado la maleta recogida por la oficina de seguridad pública e inmediatamente apuntó la abertura al suelo frente a ZHU Yuan y varios miembros del equipo principal que estaban a su lado. Comillas, explosión bron boom, energía etérea oscilante de alta frecuencia impactó contra el suelo. La violenta explosión no causó daño a nadie, pero levantó un denso tsunami de polvo y humo. Una nube gris en forma de hongo, formada por escombros, tierra y polvo etéreo, engulló instantáneamente a ZHU Yuan y sus alrededores. La visibilidad desapareció por completo, reemplazada por una tos violenta y gritos caóticos. Comillas, tose. Protejan al capitán, objetivos escapando. Bloqueen las salidas. No disparen a ciegas. Aprovechando el caos y el polvo, Nicole y Nekomata se movieron como dos ráfagas de viento que se fundían en las sombras. Nicole alzó a la inconsciente Ambi, apretando su corto cabello blanco contra su pecho. Nekomata demostró una fuerza increíble al correr al lado de Billy Kid, apretando los dientes y ejerciendo un gran esfuerzo, alzando físicamente el pesado cuerpo mecánico sobre sus hombros. Aún lucía delgada y débil, pero sus movimientos denotaban una coordinación y un poder sobrehumanos. Los dos no dudaron ni un segundo. Bajo la perfecta cobertura del polvo, corrieron como fantasmas hacia una grieta en un conducto de ventilación dañado, en lo profundo de las ruinas del mercado negro, que conducía a una zona desconocida. Sus figuras se desvanecieron instantáneamente en la oscuridad sin dejar rastro. Unos segundos después, un potente rayo de energía éter púrpura atravesó el polvo. La figura de ZHU Yuan emergió, con el rostro cubierto de polvo y los ojos rojos como llamas ardientes. Observó fríamente en la dirección donde Gentle House había desaparecido, y luego miró las esposas rotas en el suelo. La pistola que sostenía, con el cañón aún humeante, estaba bajada. No había ira en sus ojos, solo una fría concentración. Comillas, casa de los geniales. Te recordaré, capitán. Han escapado. ¿Debemos perseguirlos?, preguntó un oficial con urgencia. ZHU Yuan no respondió de inmediato. Caminó hacia la pesada caja de contención de metal que brillaba con múltiples barreras, y su mirada se posó en la horquilla rota de color púrpura que había dentro, como si fuera algo tangible. Acto seguido, se giró inmediatamente y dio órdenes. No hay necesidad de insistir, la voz de ZHU Yuan volvió a su tono tranquilo. Comillas, Gentle House, volverá a aparecer. Ahora. Primero, recopilar todos los testimonios de los supervivientes, centrándose en registrar los métodos destructivos utilizados por ese joven. 2. Realice un estudio detallado del lugar. Busque cualquier residuo de energía anormal o fragmentos de objetos desconocidos, prestando especial atención a los pequeños fragmentos de metal que puedan contener energía. 3. Hagan todo lo posible por salvar a ese joven, él es la clave. Envíenlo a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Central y tripliquen la vigilancia armada. Lo quiero vivo para que pueda hablar. 4. Investiguen de inmediato la estructura física, las características energéticas y el mecanismo de letalidad instantánea de esta horquilla. Movilicen todos los recursos, quiero saber. ¿Cómo puede decidir la vida o la muerte de una persona en un instante? Los agentes de seguridad pública entraron en acción de inmediato. Los testimonios de los supervivientes seguían señalando a Baker como el destructor y agresor. La inspección del lugar no reveló anomalías evidentes, aparte de las marcas de batalla y los escombros habituales. ZHU Yuan observó cómo el oficial caído, el oficial Chen, el que apareció en la demostración del personaje de Shinji, era subido a una camilla. Aparte de ese pequeño e insignificante agujero en la punta del dedo, el cuerpo no presentaba otras lesiones. Había muerto de forma tan limpia y, sin embargo, tan extraña.
Echó un último vistazo en la dirección general hacia donde había desaparecido Gentle House y, cargando con el peso del sacrificio de su colega, abandonó las ruinas a paso firme. En lo profundo de sus ojos color naranja rojizo, parecía haber presentido algo. La totalidad de Nueva Eridu, es probable que esté a punto de cambiar.